Leonora Tanner estaba de pie en su granero a las 3 de la madrugada, mirando fijamente el candado cortado que yacía en el suelo. Los ladrones habían estado a segundos de abrir la puerta, cuando la alarma de Biscuit los hizo huir. Le temblaban las manos mientras miraba a sus 2 caballos cuarto de milla, seguros en sus establos. Luego miró al pequeño Pony detrás de ella, masticando heno, completamente ajeno a la crisis que acababa de evitar. Lo que los ladrones no sabían era que se habían topado con el único animal que acabaría provocando su caída. Y allí estaba, como si no hubiera hecho nada extraordinario. 6 meses antes, Leonora había heredado la granja de su tío en las colinas remotas del este de Oregón. La propiedad estaba al final de un camino de tierra de 19 kilómetros, rodeada de bosques de pinos y accesible solo cruzando 2 arroyos estacionales que, durante el deshielo de primavera, podían desaparecer por semanas. Era un lugar aislado, hermoso, y exactamente lo que necesitaba después de perder su trabajo como maestra y su apartamento en el mismo mes devastador. Su tío Wendell había sido soltero toda su vida, dedicando cada gota de energía a esa tierra. Cuando el abogado leyó el testamento, Leonora descubrió que había heredado 160 acres. Una casa vieja golpeada por el tiempo, un granero decente, 3 reses envejecidas, y un pony muy pequeño, muy redondo, llamado Biscuit. El ganado lo entendía. El pony era otra historia. Biscuit no medía ni 1,30 m. Tenía un pelaje del color de la arena quemada por el sol, y una crin negra que se erguía en completo desorden, sin importar cuánto lo cepillara. Un ojo azul, el otro marrón, nariz romana, y el aspecto general de una criatura armada con piezas sobrantes. La primera vez que lo vio, estaba plantado en medio del camino, negándose a moverse, comiendo dientes de león. Ese pony no vale nada, le dijo el vecino de su tío, Virgil Crane, el día de la mudanza. Virgil criaba ganado en la propiedad contigua y había conocido a Wendell durante 40 años. Tu tío se lo ganó en una partida de póker en el 98. El tipo juró que era un fiordo noruego. Pura sangre. Papeles y todo. Resultó ser un pony común, recortado para que pareciera otra cosa. No se puede montar. No tira de carros. No sirve con el ganado. Wendell lo mantuvo por pura terquedad. Yo que tú lo vendería para carne. Leonora miró a Biscuit. Biscuit la miró de vuelta con esos ojos desiguales, totalmente indiferente a la conversación sobre su destino. Algo en esa mirada la hizo decidirse. Se quedaría con él. Al diablo con la utilidad. Esa decisión salvaría todo lo que poseía. Los primeros meses en la granja fueron mucho más duros de lo que Leonora había imaginado. La casa necesitaba reparaciones constantes. La bomba del pozo falló 2 veces. El techo goteó en 7 lugares durante la primera lluvia. Gastó sus ahorros en materiales. Aprendió a arreglar lo que pudo viendo videos. Y aceptó la ayuda de Virgil cuando las cosas superaban sus habilidades. Con el poco dinero que le quedaba, compró 2 caballos cuarto de milla en una venta por liquidación. La primera era una yegua valla llamada Delila. 15 años, firme y confiable. El segundo era un caballo castrado joven llamado Capper, apenas 4 años. Verde, pero dispuesto. Juntos le costaron $3,000. Todo lo que le quedaba después de las reparaciones esenciales. Con esos 2 caballos planeaba iniciar un pequeño negocio de paseos guiados. La propiedad lindaba con tierras forestales nacionales. Y cada verano llegaban turistas buscando recorrer la naturaleza a caballo. No era mucho, pero era un plan. Una forma de hacer la granja sostenible. Mientras tanto, Biscuit seguía siendo espectacularmente inútil. Intentó montarlo una sola vez. Clavó los cascos, se negó a dar un paso. Y luego la lanzó sin ceremonia sobre un montón de heno en descomposición. Intentó usarlo para arrastrar ramas caídas del potrero. Caminó hacia atrás en lugar de adelante, enredándose en los arneses hasta que tuvo que cortarlos para liberarlo. Intentó entrenarlo para guiar a los otros caballos al pasto. Y los condujo directamente al huerto y, bajo su supervisión, mientras se comían toda su cosecha de lechuga joven. Te juro que ese pony es activamente malvado, se quejó Leonora una tarde, mientras ella y Virgil reparaban la cerca que separaba sus propiedades. Virgil soltó una carcajada. Su rostro curtido se arrugó en 1000 líneas. Wendell solía decir que Biscuit era más listo que los 2 juntos, dijo. Decía que el pony simplemente tenía sus propias prioridades. ¿Y su prioridad es causar caos y comerse todo lo que ve? Puede ser. Pero tu tío nunca se deshizo de él.
Y Wendell no era un hombre sentimental. Leonora guardó ese comentario en algún rincón de su mente, aunque no lograba imaginar que podía haber visto su tío, tan práctico y directo, en ese pony problemático. El verdadero problema comenzó a finales de agosto. Una mañana, Leonora despertó y encontró la camioneta de Virgil estacionada en su entrada, al amanecer. Él estaba apoyado contra ella, y parecía más viejo que sus 73 años. Anoche atacaron el rancho de los Granger, dijo sin rodeos. Se llevaron 4 caballos, incluido el mejor caballo de lazo de Wade Granger. Cortaron los candados, los cargaron en un remolque y desaparecieron antes del amanecer. El rancho de Wade Granger estaba a 30 millas al norte, más adentro del territorio montañoso. Operación profesional, explicó Virgil. No eran chavales dando vueltas ni drogadictos buscando dinero rápido. Esto fue organizado, cuidadoso. Sabían exactamente lo que hacían. Solo se llevaron los caballos valiosos, continuó. No dejaron rastro. El sheriff dice que cerremos todo con llave y estemos atentos, añadió. Pero entre tú y yo, no hay suficientes agentes para patrullar todos estos caminos secundarios. Aquí afuera, estamos solos. Leonora pensó en Delilah y Capper, seguros en el granero. Voy a comprar mejores candados. Tal vez instalar luces. Buena idea. Aunque estar tan lejos del camino principal puede jugar a tu favor. Estos ladrones parecen atacar lugares con acceso fácil. Esa misma semana, Leonora instaló luces con sensor de movimiento. Y compró el candado más pesado que encontró en la ferretería. Por las noches empezó a dormir con la ventana del dormitorio abierta, escuchando cualquier sonido extraño que proviniera del granero. Biscuit, como era de esperarse, parecía completamente indiferente a la amenaza. Pasaba los días comiendo pasto, persiguiendo a las gallinas por diversión, y plantándose en medio del camino cada vez que ella necesitaba salir, obligándola a bajarse de la camioneta y moverlo a mano. Durante las siguientes 6 semanas, otros 3 ranchos fueron atacados. Los ladrones seguían un patrón a través del condado. Siempre de noche. Siempre profesionales. Parecían saber exactamente qué caballos valía la pena llevarse, y cuáles dejar atrás. El departamento del sheriff organizó reuniones comunitarias. Compartió descripciones de vehículos sospechosos. Y aconsejó a todos instalar cámaras y alarmas. Leonora instaló una cámara. Un modelo inalámbrico barato, apuntando a la entrada del granero. También empezó a dormir con el teléfono junto a la cama, con el número del sheriff marcado en acceso rápido. Pero fue Biscuit quien le dio la primera advertencia real de que algo no estaba bien. Ocurrió un jueves por la noche, a finales de septiembre. Leonora despertó por un sonido extraño. Un golpeteo rítmico y constante, que parecía venir del granero. Tomó el teléfono y la linterna. Se puso las botas. Y salió corriendo. La puerta del granero estaba cerrada y con llave. Pero el golpeo continuaba. Al acercarse, se dio cuenta de que era Biscuit, pateando sistemáticamente la pared de su establo. No frenético. No desesperado. Golpes medidos. Deliberados. Biscuit, ¿qué demonios haces? Abrió el candado y deslizó la puerta. Delilah y Capper estaban alertas, pero tranquilos, en sus establos. Biscuit dejó de patear en el instante en que la vio. Caminó hasta el frente de su espacio. Y la miró con esos ojos desiguales. Algo la impulsó a recorrer todo el granero, revisando cada rincón con la linterna. Todo parecía normal. La sala de aperos intacta. Los contenedores de alimentos cerrados. La puerta trasera aún asegurada desde dentro. Pero al rodear el granero por fuera, encontró huellas frescas de neumáticos en la tierra blanda, cerca de la línea de árboles. Alguien había subido parcialmente por el camino de acceso, lo suficiente para ver el granero, y luego se había dado la vuelta y se había marchado. Leonora llamó al departamento del sheriff esa misma noche. Un agente llegó a la mañana siguiente, tomó fotografías de las huellas, y levantó un informe. Pero no había mucho que pudieran hacer. Con marcas de neumáticos que coincidían con la mitad de las camionetas de la región. Del condado. ¿Dice que fue el pony el que hizo el ruido que la despertó? Preguntó el agente, mirando a Biscuit con evidente escepticismo. Biscuit, por su parte, estaba enfrascado en una guerra personal contra un poste de la cerca. Aparentemente intentando comérselo. Estaba pateando la pared de forma rítmica, insistió Leonora. No era un comportamiento normal. El agente lo anotó.
aunque su expresión dejaba claro que no estaba convencido. Bueno, mantenga las puertas cerradas y llame si ve algo sospechoso. Cuando se fue, Leonora se quedó sola en el granero con Biscuit. ¿Sabías que alguien estaba ahí afuera?, le preguntó. Biscuit se dio la vuelta y volvió a su heno. No ofreció respuestas. 3 noches después, volvió a suceder. Esta vez, Leonora no despertó por golpes. Despertó porque Biscuit estaba gritando. Los gritos de un caballo son sonidos terribles. Agudos. Penetrantes. Llenos de furia. Leonora había escuchado gritos así antes. Normalmente durante peleas o momentos de pánico extremo. Pero esto era distinto. Esto era deliberado. Sostenido. Furioso. Agarró el teléfono y corrió hacia el granero, sin molestarse siquiera en ponerse las botas. Las luces con sensor de movimiento se encendieron de golpe al cruzar el patio. A través de la ventana del granero vio a Biscuit erguirse sobre las patas traseras, golpeando la puerta de su establo con los cascos delanteros, gritando sin parar. Delilah y Capper estaban en pánico, contagiados por la energía de Biscuit. Todo el granero era un caos. Leonora abrió la puerta. Y lo entendió al instante. El candado había sido cortado. Colgaba de un solo extremo. El metal seccionado limpiamente. La puerta del granero seguía cerrada. Pero quien había cortado el candado estaba a segundos de abrirla. Cuando Biscuit activó su alarma, Leonora giró sobre sí misma, escudriñando la oscuridad más allá de las luces. No vio nada. Ni movimiento. Ni vehículos. Ni sombras. Solo la línea negra de los árboles. Y el sonido de su propio corazón retumbándole en los oídos. Marcó al 911 mientras retrocedía hacia el granero, cerrando la puerta tras ella. Se mantuvo en la línea con la operadora, mientras calmaba a los caballos, mientras esperaba que llegara el agente, mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. El propio sheriff tardó 45 minutos en llegar a la propiedad. Para entonces, quien había cortado el candado ya estaba muy lejos. El sheriff Boyd Harley rondaba los 60 años. Delgado, ojos afilados, con una reputación bien ganada de justicia. Examinó el candado cortado, recorrió el perímetro con su linterna, y le hizo preguntas precisas sobre los tiempos. Ha tenido suerte, dijo finalmente. 1 minuto más y habrían estado dentro. Cuando cargan los caballos, nunca los recuperamos. Fue el Pony, dijo Leonora. Él dio la alarma. Sabía que estaban aquí. El sheriff miró a Biscuit, que ya se había calmado, y ahora comía heno tranquilamente, como si nada hubiera pasado. ¿El pequeño Pinto? En realidad no es técnicamente Pinto, respondió ella. La verdad, no estoy segura de qué es, pero ya lo ha hecho antes. Hace 3 noches alguien subió hasta aquí para explorar el lugar, continuó. Y él también me despertó esa vez. El sheriff tomó notas. Algunos caballos tienen instintos protectores muy fuertes, dijo. Puede que sea territorial. O que simplemente no le gusten los extraños. Hizo una pausa. Dijo que tenía una cámara. La cámara había sido inútil. El ángulo solo cubría la entrada del granero. Y quien se acercó lo hizo por un costado, quedándose fuera del encuadre. Lo único que el dispositivo barato había grabado era la sombra frenética de Biscuit moviéndose en su establo. Y la imagen borrosa de Leonora cruzando el patio corriendo. Enviaremos una patrulla cuando podamos, dijo el sheriff Harley. Pero con un solo agente cubriendo más de 500 kilómetros cuadrados. No puedo prometer visitas regulares. Está haciendo lo correcto. Buenos candados. Luces. Mantenerse alerta. Miró de nuevo al Pony. Y ese Pony suyo. Puede valer su peso en oro. Si sigue advirtiéndole. Después de que el sheriff se marchó, Leonora se sentó sobre un fardo de heno en el granero hasta el amanecer. Observó a los caballos. Delilah y Capper se tranquilizaron pronto, adormilándose en sus establos. Pero Biscuit permaneció alerta. Se colocó donde podía ver la puerta del granero, las orejas hacia adelante, los ojos fijos en la oscuridad exterior. Lo siento por haberte llamado inútil, le dijo en voz baja. Biscuit movió una oreja en su dirección, pero no apartó la mirada de su guardia. En las comunidades rurales, las noticias vuelan. Antes del mediodía del día siguiente, Virgil apareció acompañado por otros 3 rancheros de la zona. Pasaron la tarde instalando un sistema de alarma de verdad en el granero, sensores de movimiento en cada entrada, y cámaras adicionales,
Con visión nocturna. Capacidad. Esto es demasiado, protestó Leonora mientras trabajaban. No puedo permitirme devolverles todo esto. Nadie te está pidiendo que pagues, gruñó Virgil. Si esos bastardos atacan a uno de nosotros, nos atacan a todos. Aquí afuera nos cuidamos entre nosotros. Otra de las rancheras, una mujer mayor llamada Ruth, que criaba ovejas en la propiedad al oeste de las tierras de Virgil, configuró las nuevas cámaras para que enviaran señal directamente al teléfono de Leonora. Recibirás alertas cada vez que algo se mueva cerca del granero, explicó. Los animales también las activarán, así que espera notificaciones por mapaches y ciervos. Pero sabrás si alguien está merodeando. También formaron una cadena telefónica. Si alguien veía algo sospechoso, alertaría a los demás. 5 granjas dispersas en las colinas, todas vigilándose mutuamente. ¿Y los caballos?, preguntó Ruth. ¿Has pensado en moverlos a un lugar más seguro hasta que atrapen a estos ladrones? Leonora lo había pensado. Pero, ¿a dónde? La mayoría de sus vecinos también tenían caballos, igualmente vulnerables. Y dejarlos en un establo en el pueblo costaría un dinero que no tenía. Creo que estamos más seguros con Biscuit vigilando, dijo. Se sorprendió a sí misma por la seguridad en su propia voz. Ruth miró al Pony, que en ese momento intentaba robar herramientas de una caja abierta. ¿Ese pequeño? ¿Y qué se supone que va a hacer? Ya me despertó 2 veces cuando alguien estaba aquí, respondió Leonora. Creo que es territorial, o protector, o algo así. Pero sabe que algo anda mal antes que yo. Virgil asintió lentamente. Wendell siempre decía que ese Pony tenía más sentido del que dejaba ver. Terminaron la instalación cuando el sol se puso. El teléfono de Leonora ahora mostraba 4 ángulos distintos del granero, con imágenes claras incluso en la oscuridad. El sistema de alarma estaba conectado tanto a su móvil, como a una sirena lo suficientemente potente como para despertar a los muertos. Si regresan, dijo Ruth, lo sabremos. Y también todos en un radio de 5 millas. Durante 2 semanas, no pasó nada. Los ladrones atacaron un rancho a 40 millas al este, llevándose 3 caballos árabes valorados en $60,000. Luego golpearon otro lugar al sur, robando una yegua preñada, y su potro de 1 año. El patrón continuó, pero no regresaron a la propiedad de Leonora. Ella empezó a relajarse, a pensar que tal vez el sistema de alarmas y las cámaras adicionales habían convertido su granja en un objetivo demasiado arriesgado. Incluso logró reservar sus 2 primeros clientes para paseos guiados. Gente de la ciudad, buscando un recorrido tranquilo por el bosque. Delilah y Capper se desempeñaron a la perfección. Ganó $200 por 4 horas de trabajo. Mientras tanto, Biscuit desarrolló un nuevo hábito. Cada noche, alrededor del atardecer, se colocaba al frente de su establo, mirando directamente hacia la entrada del granero, y se quedaba allí, hasta el amanecer, sin comer, sin dormir, solo, observando. Leonora empezó a llamarlo. Su turno de guardia. ¿De verdad crees que algo va a pasar, verdad?, le preguntó una noche mientras repartía el grano. Biscuit no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el mundo que se oscurecía más allá de la puerta del granero. Sucedió en una noche sin luna, a finales de octubre. Leonora no despertó por la alarma de Biscuit, sino por su teléfono, vibrando frenéticamente con notificaciones de las cámaras. Lo tomó y vio 4 figuras moviéndose alrededor del granero, claras como el día en las cámaras de visión nocturna. Eran profesionales. 2 se pusieron a trabajar directamente en la puerta del granero. Los otros 2 se movieron para desactivar el sistema de alarma. Vestían ropa oscura y se movían con una eficiencia ensayada. Los dedos de Leonora temblaban mientras marcaba al 911. Luego activó la cadena telefónica con un mensaje masivo. Están aquí, dentro del granero. Biscuit ya había iniciado su alarma. Pero esta vez, no solo estaba gritando y pateando. Esta vez, algo había cambiado. A través de la cámara, Leonora vio a Biscuit hacer algo que jamás había visto hacer a un caballo. Comenzó a abrir la puerta de su establo, manipulando el pestillo con los dientes. Algo que ella ni siquiera sabía que él podía hacer. Luego se movió al establo de Delilah, e hizo lo mismo. Después, al de Capper. ¿Qué estás haciendo?, susurró Leonora, mirando la pantalla con horror. Si esos ladrones abren la puerta del granero, y los 3 caballos están sueltos dentro,
Será un caos. Pero Biscuit no había terminado. Mientras los ladrones trabajaban en la puerta del granero, Biscuit se colocó directamente frente a ella. Delilah y Capper, ya libres de sus establos, se apiñaron detrás de él, contagiados por su tensión. Y entonces, Biscuit hizo algo extraordinario. Cargó contra la puerta del granero desde adentro. El impacto de un pony de apenas 1,30 m contra una puerta no debería haber sido impresionante. Pero Biscuit la embistió a toda velocidad, con Delilah y Capper retumbando justo detrás de él. La puerta estalló con una fuerza explosiva. Los ladrones no lo esperaban. Nadie lo habría esperado. La puerta golpeó a 2 de ellos, derribándolos y haciéndolos perder el equilibrio. 3 caballos irrumpieron desde el granero, en un caos de cascos y relinchos. Biscuit fue directo hacia el líder, el que estaba cortando el candado nuevo. El hombre retrocedió desesperado, tropezó y cayó al suelo. Delilah y Capper se dispersaron por el patio, aterrorizados y confundidos. Pero Biscuit, no. Biscuit permaneció enfocado. Rodeó al ladrón caído, con los dientes descubiertos, golpeando el suelo con los cascos delanteros. Cada vez que el hombre intentaba incorporarse, los otros ladrones ya estaban huyendo. Abandonaron a su compañero y corrieron hacia la camioneta estacionada entre los árboles. Leonora oyó motores encendiéndose, voces gritando, llantas patinando sobre la tierra. Corrió al armario, tomó su escopeta y salió al exterior. Las luces con sensor se encendieron como un estallido. La sirena de la alarma aullaba. Y en medio del patio, un pony diminuto, supuestamente inútil, mantenía a raya a un ladrón de caballos, con la intensidad concentrada de un perro guardián entrenado. «No te muevas», gritó Leonora, apuntando la escopeta en su dirección. Nunca la había disparado contra una persona. Rezaba por no tener que hacerlo ahora. El hombre permaneció en el suelo, manos en alto, ojos abiertos por el terror. No era miedo a Leonora ni al arma, comprendió ella. Era miedo a Biscuit. El pony se alzaba sobre él, como un pequeño demonio furioso. Las sirenas comenzaron a oírse a lo lejos. La camioneta de los otros ladrones ya había desaparecido, perdiéndose por el camino de tierra. Pero este no iría a ninguna parte. No con Biscuit montando guardia. El sheriff Harley llegó con 2 agentes. Y 3 de los vecinos de Leonora. La encontraron en el patio, aún sosteniendo la escopeta, mientras Biscuit mantenía su vigilia sobre el ladrón capturado. El hombre se llamaba Clyde Vernon. Y, una vez bajo custodia, habló. Había formado parte de una operación de 3 hombres, que robaba caballos y los trasladaba entre estados. Desde hacía casi un año. Habían robado más de 40 caballos, vendidos a través de una red de tratantes corruptos, ganando cientos de miles de dólares. Exploraron tu propiedad 2 veces, le explicó el sheriff a Leonora al día siguiente. Identificaron a tus 2 caballos cuarto de milla como valiosos. Planeaban regresar una tercera vez. Para el robo definitivo. Hizo una pausa y negó con la cabeza. Lo que no planearon fue a Biscuit. Vernon dice que ese pony lo aterrorizó más que cualquier perro guardián que haya visto, continuó. Dice que salió del granero como un misil. Abrió las puertas de los establos, dijo Leonora. Las 3. Lo vi por la cámara. Y luego embistió la puerta del granero desde dentro para derribarlos. El sheriff sacó su teléfono y le mostró una foto. Encontramos esto en la camioneta de Vernon. Tenían fotos de vigilancia de las propiedades que planeaban atacar. La imagen mostraba el granero de Leonora, tomada desde la línea de árboles. Y allí, visible en una ventana, estaba el rostro inconfundible de Biscuit. Un ojo azul, uno marrón, mirando directamente a la cámara. Vernon dice que su socio quería saltarse tu propiedad después de ver esta foto, añadió el sheriff. Dijo que el pony se veía raro. Malvado, fue la palabra que usó. Pero Vernon pensó que era superstición. El sheriff soltó una breve risa. Supongo que su socio tenía razón. Con el testimonio de Vernon, las autoridades arrestaron a los otros 2 miembros de la banda. En menos de 48 horas. Recuperaron 16 caballos. Aunque muchos otros ya habían sido vendidos y dispersados. El caso llegó a las noticias regionales. Varios reporteros fueron a entrevistar a Leonora sobre su pony guardián. Biscuit, por su parte, parecía completamente indiferente a su nueva fama.
Volvió a comer pasto, a molestar a las gallinas, y a pararse en medio del camino, cada vez que Leonora necesitaba salir. Una semana después de los arrestos, Virgil apareció con una caja vieja llena de papeles. Encontré esto en mi ático, dijo. Cosas que Wendell me dejó para que las guardara a lo largo de los años. Pensé que querrías revisarlas. La mayoría eran registros viejos del rancho y recibos. Pero en el fondo de la caja, Leonora encontró un diario descolorido. La letra de su tío apenas era legible. En las páginas amarillentas. Preparó café. Y se sentó en el porche a leerlo. La mayoría de las anotaciones eran cosas rutinarias. Comentarios sobre el clima. Precios del ganado. Pero había una sección de 1998. Que hizo que las manos de Leonora se quedaran inmóviles. Gané un pony en una partida de póker esta noche, había escrito su tío. De un hombre que iba de paso. Decía que era un fiordo noruego. Pura sangre. Los papeles parecían falsos, así que probablemente era un pony común, recortado para aparentar otra cosa. No importa. El hombre también dijo algo interesante. Dijo que el pony venía de una granja en las montañas Guayoba. Una anciana los criaba específicamente para proteger su ganado de depredadores y ladrones. Decía que cruzaba caballos con instinto protector. No le importaba la raza ni la apariencia. Solo el temperamento. Este pony, al parecer, ahuyentó a una manada de coyotes cuando apenas era un potrillo. Mantuvo atrapada una serpiente gallinera dentro de un contenedor de alimento hasta que ella pudo matarla. La alertó de un incendio en el granero antes de que se propagara. El hombre perdió el pony conmigo en las cartas. Pero parecía aliviado de deshacerse de él. Dijo que era demasiado inteligente, demasiado terco, demasiado raro de ver. Le ponía nervioso. A mí me gusta. Lo llamé Biscuit por su color. Puede que sea el pony más feo que haya visto. Pero tengo el presentimiento de que es exactamente lo que este lugar necesita. Las entradas posteriores mencionaban a Biscuit solo de vez en cuando. El pony había ahuyentado a un oso que entró al corral del ganado. Había impedido que un vendedor ambulante accediera a la propiedad hasta que Wendell salió. Y, efectivamente, el hombre estaba estafando a la gente. Una noche, durante una fuerte tormenta de viento, Biscuit despertó a Wendell haciendo tanto ruido, que le dio tiempo de llevar al ganado a refugio, antes de que un árbol cayera exactamente donde estaban. Inútil para montar o trabajar, escribió su tío. Pero vale más que todos mis otros caballos juntos por lo que realmente hace. Biscuit no es un pony de trabajo. Es un guardián. Y es condenadamente bueno en su trabajo. Leonora cerró el diario. Y miró hacia el pastizal donde Biscuit pastaba en paz. No un pony de trabajo, un guardián, susurró. Su tío siempre lo había sabido. Siempre lo había entendido. Había mantenido a Biscuit alimentado y a salvo durante 26 años. Porque comprendió que su verdadero valor no tenía nada que ver con montar o tirar de carretas. Llegó el invierno a la granja. La nieve cubrió las colinas. Y el camino de tierra se volvió intransitable durante semanas. Leonora se acomodó al ritmo de la vida rural. Cuidar a sus animales. Planear la temporada de paseos de primavera. Construir poco a poco su nueva vida. El arresto de la banda de ladrones marcó una diferencia en la comunidad. Los robos de caballos no desaparecieron por completo. El crimen nunca se detiene del todo. Pero la operación organizada, que había aterrorizado a los rancheros durante más de un año, había terminado. La gente dormía un poco más tranquila. Leonora invirtió el dinero de los paseos otoñales en mejores cercas y en un sitio web profesional para su negocio. Virgil la ayudó a planificar rutas guiadas por el bosque nacional. Ruth le enseñó a criar gallinas para vender huevos. La comunidad que se había unido para protegerse se convirtió en algo más que vecinos. Se convirtieron en amigos. Y Biscuit continuó con su vigilancia nocturna, cuidando el granero, desde el atardecer hasta el amanecer. Una tarde de diciembre, Leonora le llevó una manzana cortada en rodajas. Un lujo poco común. Él la aceptó con solemnidad. Sus ojos desiguales estudiándola, con esa inteligencia inquietante. Ahora lo entiendo, le dijo. No eres inútil en absoluto. Nunca lo fuiste. El tío Wendell sabía exactamente cuánto valías. Biscuit terminó su manzana. Y volvió a su posición frente al establo. Ojos fijos en la puerta del granero. Orejas erguidas. Alerta. Gracias, dijo Leonora en voz baja. Por protegernos. Por protegerme.
Si Biscuit entendió, no lo mostró. Simplemente continuó con su guardia, como lo había hecho durante 26 años, como lo haría mientras le fuera posible. El guardián de la granja, envuelto en el cuerpo poco impresionante, de un pony pequeño, feo, con ojos desiguales, y una terquedad del tamaño de una milla. Exactamente lo que la propiedad necesitaba. Exactamente donde pertenecía. Llegó la primavera, y con ella la primera temporada completa de paseos guiados de Leonora. El negocio creció lento, pero constante. Compró 2 caballos más. Ambos rescatados. Ambos lo suficientemente mansos para principiantes. Delilah y Capper se convirtieron en la base confiable del negocio, guiando a los turistas por la naturaleza montañosa. Y Biscuit se volvió una especie de leyenda local. La gente venía a conocer al Pony Guardián, que había capturado a un ladrón de caballos. Una revista regional hizo un reportaje. Alguien creó una página en redes sociales, con fotos de Biscuit luciendo severo y juzgador, que inexplicablemente consiguió miles de seguidores. Pero la fama no lo cambió. Siguió completamente desinteresado en la atención, totalmente concentrado en su trabajo. Cada noche, la misma vigilancia. Cada mañana, el mismo escrutinio. A cualquiera que se acercara a la propiedad. Una tarde, Virgil pasó con noticias. Wade Granger recuperó su caballo de lazo, dijo. Uno de los 16 que recuperaron. Dice que se lo debe a tu pony por haber dado la alarma. Biscuit solo hizo aquello para lo que fue criado, respondió Leonora, observándolo pastar. Puede ser, dijo Virgil. Pero no muchos animales harían lo que él hizo. Eso requiere valor. Esa tarde, mientras el atardecer pintaba las montañas de dorado y rosa, Leonora permaneció en el granero, mientras Biscuit tomaba su posición nocturna. El pequeño pony, que había parecido tan inútil, tan equivocado, tan fuera de lugar. El guardián, que lo había salvado todo. Nunca volveré a subestimarte, le prometió. Biscuit no respondió. Sus ojos ya estaban puestos en la oscuridad, observando, esperando, protegiendo, siempre protegiendo. Porque eso es lo que hacen los guardianes. Si te gustó esta historia de Biscuit, el Pony Guardián, dale me gusta y suscríbete al canal. Para más historias increíbles de caballos que demostraron que todos estaban equivocados. ¿Has conocido alguna vez un caballo o pony que todos subestimaban? Comparte tu historia en los comentarios. Y recuerda, a veces, los animales más valiosos son aquellos que no encajan en el molde habitual.